Buenos días, hermanos. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestra clase de Quórum de Élderes. Y estoy muy agradecido, ¿no?, por la oportunidad que tengo de poder compartir algo que he aprendido en esta semana. Y les recordamos, ¿no?, la metodología. Nos vamos a comunicar a través del WhatsApp. Así que teníamos la meta, primeramente, de leer el mensaje del presidente Nelson, y hasta el día viernes solamente un hermano había leído, ¿no? Y que una pregunta al cual en el transcurso de la clase se la respondía. Bien, para comenzar, vamos al celular, buscamos Quórum de Élderes, y ponemos presente. Presente. Ya. Así que, hermanos, ahí ya comenzaron a... Si no quieren poner presente, pueden poner una carita feliz, una carita triste. Si no les gusta mi clase, una cara molesta. No pongan un puntito, pero pongan algo, hermanos, que den indicios de vida. Y de esta manera, el presidente de quórum va a tener la asistencia del quórum y va a poder informar al obispado a quienes están asistiendo. Bien, así que, presidente, presente. Bueno, el obispado está con los jóvenes, así que ellos pertenecen a otro quórum. Y, a ver, Junior, presente, no presente. Bien, la clase del día de hoy se titula Escúchalo, ¿no? Y está basada en un discurso que dio el presidente Nelson en la última conferencia. Así que para comenzar la clase, vamos a recordar un acontecimiento muy importante en la historia de la Iglesia. Cuando José Smith era joven, y no sabía a qué iglesia pertenecer. Y leyendo las Escrituras encontró un pasaje que decía que si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ante tal propuesta, pues una propuesta que el Señor había dado en la Biblia, si falta sabiduría, pídemela. Él se fue a una arboleda, escogió el lugar donde iba a preguntarle al Señor, y luego de unos días, él fue decidido a preguntarle al Señor y a esperar la respuesta a su pregunta de a cuál iglesia debe irse. Él se arrodilló y comenzó a orar. Miren lo que él nos dice que pasó cuando se puso a orar. Vamos a leer. Apenas lo hube hecho, había comenzado a orar, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza.
y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Bien, hermanos. ¿Qué nos relata José Smith en su historia? Él tenía muchos deseos de conocer la voluntad del Señor, ¿no? Tanto así que él había preparado un lugar, ¿no?, donde iba a orar, donde le iba a preguntar al Señor. Pero lo que él no se esperaba es el ataque del enemigo, ¿no? Es como él lo llama, una fuerza que lo domina por completo, ¿no? Una fuerza que lo inmoviliza, ¿no? Una fuerza que no le permite hablar, ¿no? Y además de eso, una densa oscuridad. ¿Se imaginan, hermanos, que es una densa oscuridad? No es solamente apagar la luz o una luz de noche. Significa que uno no puede ver más allá, ni poniendo la mano delante de su cara la puede ver. Entonces, un joven de 14 años, ante tal, ¿no?, ante tal experiencia, ¿no?, comienza a desesperarse, ¿no? Y es tanto la desesperación que llega a un punto que él ya decide abandonar todo. Pero yo creo que físicamente él estaba siendo presionado, ¿no? Que físicamente él estaba siendo acosado. Y que él, a pesar de que no podía hablar, en su mente y en su corazón, él seguía pidiendo ayuda al Señor, ¿no? Y cuenta él que después, cuando él estaba prácticamente al filo, ¿no?, como dice él, como dice, al filo de entregarse, dice que se aparece una columna de luz. Y el primer mensaje que le da a nuestro Padre Celestial es: José, este es mi hijo amado, escucha. Y esta es la clase de hoy. El Señor nos dice, hermano Soto, hermano Ollarse, hermano Hinojosa, hermano Fernandini, este es mi hijo amado, escúchalo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. En esta experiencia de José Smith, nos puede servir a nosotros cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de angustia, momentos de alerta. Actualmente estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que nadie se podía imaginar, ¿no? Hay amigos que están falleciendo. Tengo amigos, y seguramente todos los tenemos, que han tenido que ingresarse al hospital, ¿no? Tenemos personas que queremos que son vulnerables y están en riesgo de contraer la enfermedad, de contraer esta enfermedad. Y a veces tenemos miedo de salir, miedo de dirigirnos a un sitio, porque nos podemos contagiar nosotros o podemos traer el virus a la casa y contagiar a las personas que amamos, ¿no?
Y en estos momentos en que algunos pueden perder la esperanza, en que algunos pueden desesperarse, ¿no? Debe venir a nuestra mente lo que dijo nuestro Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Y escuchar, hermanos, no es lo mismo que oír. Hay una gran diferencia. En la guía de estudio de las Escrituras, vamos a la guía. Recuerden que en la primera clase les dije, celular, escrituras físicas para que sea más fácil. Y lo ideal sería también una libreta o un cuaderno de notas para apuntar lo que siente, lo que aprende y lo que siente que debe de hacer. ¿Qué dice escuchar? Dice oír la voz y las enseñanzas del Señor, prestando atención y obedeciendo. Entonces, escuchar es oír, ¿no? Prestar atención y obedecer. Tres cosas. ¿Qué cosa? Las enseñanzas del Señor, dice la guía de estudio de escrituras. Mientras que oír simplemente es percibir sonidos. Entonces, oír, cuando hablamos de oír, percibimos sonidos. Y cuando hablamos de escuchar, es oír, prestar atención y obedecer. La diferencia entre oír y obedecer, entre oír y escuchar es la actitud del receptor. Cuando yo recibo la palabra, me enseñan conocimiento, escucho un discurso, escucho una clase, leo un mensaje, yo decido si voy a oír o voy a escuchar. Entonces, la diferencia entre oír y escuchar es la actitud que tengamos al recibir conocimiento, al recibir las enseñanzas de Jesús. Bien. Y vamos a ver lo que dice Doctrina y Convenios para sustentar lo que estoy diciendo. Vamos a la sección 101, versículo 7. Bien. El que lo encontró, puede leerlo en voz alta, por favor. Ya, para que su familia, si lo está acompañando, o para que usted mismo se escuche. Doctrina y Convenio 101.7. Lea, hermano, por favor. Bien. ¿Qué dice el Señor? Fueron lentos en escuchar. Cuando el Señor dice fueron lentos en escuchar, no quiere decir que hemos escuchado así. Fueron lentos en escuchar. No significa eso. Sino fueron lentos en atender y en obedecer. Por eso dice, fueron lentos en escuchar. O sea, percibieron, oyeron, pero no prestaron atención y menos obedecieron. Entonces, cuando uno le pide bendición al Señor, Él dice, tú no me obedeces, pues ¿qué bendición te puedo dar? Si para recibir una bendición hay que cumplir un mandamiento. Porque el Señor está obligado cuando hacemos lo que Él dice. Mas cuando no hacemos, ninguna promesa tenemos. Entonces, lentos en escuchar, que significa no prestar atención y no obedecer. En segundo Nefi 26:8 tenemos otra escritura.
26. Aquí, Nefi nos enseña lo siguiente. Ahora sí voy a leer yo. Pero he aquí, los justos que escuchan las palabras de los profetas y no los destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando señales que son declaradas a pesar de todas las persecuciones. Y aquí son ellos los que no perecerán. Entonces, el que escucha no va a perecer. A pesar de las persecuciones, los desafíos, las tentaciones, las pruebas, no va a perecer, porque se va a mantener fiel. Por eso es la importancia de escuchar. Entonces, escuchar es oír, prestar atención y obedecer. ¿Y cuáles son las razones por las cuales debemos escuchar? Escuchar al Salvador, ¿no? Es escuchar al Salvador. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchalo. ¿Cuáles son las razones que tenemos para escuchar a Jesucristo? Para eso vamos a Doctrina y Convenios, la sección 45. Y el versículo 1, el primer versículo. Mientras buscamos, le diré, ¿saben cuál es la primera palabra que se escucha que se lee en Doctrina y Convenios? ¿Cuál es? Bien, esa es la palabra. ¿No escuchó? Escuchar. Es la primera palabra de Doctrina y Convenios. Y si no me cree, al terminar la clase, va y busca. Escucha. Bien. Volviendo a la clase, Doctrina y Convenios 45, 1. Yo voy a leer el 1, usted lee el 2 y yo leo el 3. Pero primero voy a leer el 1 y vamos a analizarlo. Luego usted lee el 2, lo analizamos y luego yo leo el 3. ¿Ya? Bien. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, vosotros a quienes el reino ha sido dado. Escuchad y dad oído al que puso los fundamentos de la tierra, que hizo los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen su ser. Entonces, ¿por qué razón debemos escuchar a Jesucristo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Él para que debamos escucharlo? Hizo los cielos, hizo todo lo que hay creado, hizo todas las cosas que viven, ¿no? Puso los fundamentos de la tierra. Entonces, ¿por qué razón? La primera razón por la que debemos escuchar a Jesucristo. Escriban acá, hermanos, para leerlas. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, hermanos. No, porque debemos reconocer que Jesucristo es ¿qué? Muy bien, es el creador. Gracias a los que están escribiendo. Bien, entonces la primera razón por la cual debemos escuchar a Jesucristo porque Él es el creador, es nuestro creador. Ahora vamos al versículo 2. Eso lo leen ustedes. Los que quieren pueden hacer como la semana pasada, en la clase anterior, que pusieron la escritura en el WhatsApp. Así que, hermanos, por favor, lean.
La segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón por la cual debemos escuchar a Jesucristo? Ya saben, escriban, hermanos, por favor. La segunda razón que no han leído, estoy esperando. Escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga. Entonces la segunda razón es porque el tiempo que tenemos aquí en la tierra, comparado con el tiempo del Señor, es corto. Entonces el tiempo que tenemos es corto. Entonces es menos de un día del Señor. Entonces debemos aprovechar para escucharlo. La primera razón, porque reconocemos que es el Creador. La segunda razón que debemos escuchar es porque el tiempo es corto. La tercera razón por la que debemos escuchar al Salvador. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él. ¿Cuál es la tercera razón? Ya saben, hermanos. Aquí. Dice, ¿no? Es nuestro intercesor. ¿Qué es intercesor? Para el que no sabe, es como nuestro abogado. No a la manera del mundo, sino que nosotros cometemos pecados, nos arrepentimos y gracias a su sangre infinita, gracias a su expiación, nos limpiamos, nos liberamos del pecado. Por eso Él intercede. Entonces, la tercera razón es que es el intercesor. No es que fue, no es que será, es que es nuestro intercesor. ¿No? Si yo cometo una falta hoy día y me arrepiento, hoy día el Señor me perdona. Tengamos presente eso. ¿No? Si yo no he confesado algo, si yo he dejado de decir algo, pues voy a mi líder, voy al obispo y arreglo mi situación. Porque Él es nuestro intercesor. Ayer, hoy y mañana. Mientras estemos aquí en la tierra, Él va a interceder por nosotros. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, los tres motivos, o las tres razones, son porque es el Creador. La segunda razón para escuchar a Jesucristo es porque el tiempo es corto. Y la tercera razón es porque es nuestro intercesor. Él aboga por nosotros. Por eso que debemos arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Bien, ahora que sabemos las razones, la pregunta sería, ¿dónde? ¿Dónde escuchamos a Jesucristo? Vamos a comenzar leyendo Juan 5:39. En la Biblia, hermanos. Juan 5:39. Busquen, el que lo encuentre, lo lee en voz alta, por favor. Juan es uno de los 4 evangelios. Podemos leerlo en la página 1680.
¿Qué dice? Ya, yo voy, ya, ustedes lean ustedes. ¿Eh? Está fácil, ¿no? Entonces, ¿dónde es el primer lugar que escuchamos al Salvador? ¿Dónde? No se olviden. ¿Dónde es el primer lugar? A ver. Es en las Escrituras. Muy bien. En las Escrituras es el primer lugar donde escuchamos al Salvador. Entonces, ¿dónde más escuchamos al Salvador? Para esto voy a poner una presentación para que ustedes la lean. Un ratito, vamos un ratito. Mientras vayan pensando cuál es el segundo lugar. Mientras van pensando, yo voy. Ya. Compartir pantalla. Ya. Ya está, hermanos. A ver. Uy. Ya está. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho que el templo pasa a ser una escuela en la que se recibe instrucción sobre los asuntos sublimes y santos de Dios. Allí se nos da el bosquejo del plan que nuestro amoroso Padre Celestial creó para todos sus hijos. Se nos presenta un boceto de la Odisea, de la jornada eterna del hombre, desde su existencia premortal y su pasaje por este mundo hasta la otra vida. Se enseñan grandes verdades fundamentales, con claridad y sencillez, de modo que todos los que escuchen puedan entender. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿dónde podemos escuchar a Jesucristo? Esta vez sí está más fácil, está fácil. Así que, hermanos, por favor, respondan. El segundo lugar donde podemos escuchar a Jesucristo. ¿Dónde? En el templo. Muy bien. Entonces a Jesucristo lo escuchamos en las Escrituras y también lo escuchamos en el templo. A tal vez mediante lo que aprendemos ahí y mediante la revelación personal. Porque todo hombre o mujer digna que vaya a adorar al Señor al templo va a tener revelación personal y va a escuchar a Jesucristo. Tercer, y este es conocidísima esta escritura. Todos los retornados la saben. Amós 3:7 en la Biblia. Así que voy a buscarla, porque también me la sé de memoria, pero voy a buscarla para dar tiempo de que todos podamos compartir. Así que yo la voy a leer. Dice lo siguiente. Me equivoqué del libro. Ya me parecía. Amós 3:7.
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿dónde más escuchamos a Jesucristo? Hermanos, ¿dónde más? Hemos visto Escrituras, templo. Vamos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Muy bien, los profetas. Cuando escuchamos a los profetas del Señor. Es decir, cuando prestamos atención y obedecemos. Hay un libro, hermanos, gracias por sus comentarios. Hay un libro que se llama La fe precede al milagro. Es un libro muy conocido. Pero después de preparar esta clase, yo podría decir que escuchar precede a la fe. Porque si oímos, prestamos atención y obedecemos las palabras del Salvador, las enseñanzas del Evangelio, estamos aplicando la fe. Porque la fe es un principio de acción. Bien, hermanos. La pregunta del día de hoy fue hecha por uno de ustedes. ¿Cómo podemos refinar nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo que nos permitirá poder escucharlo con mayor claridad? A ver, hermano. Después de escuchar esta clase, respondan la pregunta. ¿Cómo podemos refinar nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo que nos permitirá poder escucharlo con mayor claridad? A ver, un minuto para responder. Hermano, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Lo importante es que para escuchar al Espíritu Santo, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo? Debemos ser dignos. ¿No? Y la dignidad se logra cumpliendo los mandamientos y realizando ordenanzas. ¿Listo? Bien. Haciendo ordenanzas, cumpliendo con nuestras asignaciones, con nuestro llamamiento, cumpliendo con nuestro rol como cónyuge, como padre de familia, como trabajador. Recuerdo que el Elder Bernard decía que para tener un equilibrio en la vida, teníamos que dar el 100% de nosotros en la labor que realicemos. Si estamos en el trabajo, dar el 100% de nuestro conocimiento, de nuestro esfuerzo. Si estamos en casa, dar el 100% como padres de familia. Si estamos en la iglesia, dar el 100% como miembros o como líderes dentro de la iglesia. No se puede, ¿no? No estaría bien que si estamos en el trabajo haciendo cosas de la iglesia, o estando en la casa haciendo trabajo. Bueno, ahora que estamos en la pandemia, hay algunos que tenemos que trabajar en casa. Pero como en mi labor de esposo, padre, yo debo cumplir a cabalidad lo que me corresponde.
Entonces, escuchar es oír, es prestar atención, ¿no? Y es obedecer. Entonces, cuando nosotros escuchamos los susurros del Espíritu Santo y aprendemos a reconocerlo, entonces cada vez que desarrollemos esta práctica, vamos a conocerlo mejor. Pero es a través, ¿no?, de las escrituras, a través de las ordenanzas, a través de nuestros líderes. Si todo eso lo ponemos en práctica, nuestra agudeza espiritual va a crecer de tal manera que podemos escucharlo con mayor claridad, o podamos reconocer cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no. Bueno, yo sé que escuchar a Jesucristo es muy importante, es vital para que nosotros podamos lograr la vida eterna. Yo sé que este mensaje del presidente Nelson lo dio justo cuando se iniciaba la cuarentena, lo dio en abril, cuando nadie se imaginaba que íbamos a estar casi 3 meses en casa. Entonces, yo los invito a que puedan leer el mensaje del presidente Nelson, a que puedan aprender a escuchar, o a que aprendamos a escuchar, de tal manera que no pereceremos, como es la Escritura. Y comparto mi clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, los invito para que ustedes hagan sus oraciones en casa. Si están con la familia, pueden asignar a alguien o si no en forma personal. Y lean el Ven, sígueme, ¿no? Y me siguen esta semana, tanto individual como familiarmente. Y nos vemos aquí a 2 semanas. Gracias, hermanos. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.